Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy hablaremos sobre los diferentes tipos societarios. Para eso tenemos lo que es la sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad comercial de responsabilidad limitada. En este caso, los integrantes del grupo somos mi persona, Flores Bustamante, Raquel Evelyn, Guamanice, Julia Lourdes, Quispe Calizaya, Betina Lidia, Ahumada Casa Lidia Yamilet, Madariaga Calcín Prince Kenji. Vamos con el concepto. Comenzamos con la sociedad anónima. Una sociedad anónima es una sociedad mercantil con personalidad jurídica, en la cual el capital está dividido según las aportaciones de cada socio. Existen dos sociedades anónimas, los cuales son sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada. Sociedad colectiva. Una sociedad colectiva es una sociedad mercantil personalista, creada y dirigida por un mínimo de dos socios que responden a las deudas de forma personal, ilimitada, solidaria y subsidiaria. Sociedad en comandita. Es una combinación de sociedad personalista y una sociedad de capital. Los socios colectivos responden a las obligaciones con todos sus bienes, incluso personales. Los socios comanditarios responden por las obligaciones de la sociedad solamente hasta el monto de su inversión. Sociedad comercial de responsabilidad limitada. Una sociedad comercial de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad de cada uno de sus socios está delimitada por el capital que estos hayan aportado a la misma. Las participaciones en la sociedad son personales y no son títulos que puedan negociarse o comercializarse en determinados mercados. Las aportaciones de los socios en este tipo de sociedad mercantil son sociales, indivisibles y acumulables. Ahora vamos a presentar lo que es las diferencias societarias. Vamos a iniciar con razón social. Razón social de una sociedad anónima abierta sería, bueno, la denominación sociedad anónima abierta, o de las siglas SAA. Esto está en el artículo 250. Sociedad anónima cerrada. La denominación es seguida de las palabras sociedad anónima cerrada o de las siglas SAC, el cual nos menciona en el artículo 235. Sociedad colectiva. Según el artículo 266, la sociedad colectiva realiza sus actividades bajo una razón social que se integra con el nombre de todos los socios o de alguno de ellos, agregándose la expresión sociedad colectiva o las siglas SC. La persona que sin ser socio permite que su nombre aparezca en la razón social responde como si lo fuera. Sociedad en comandita. Según el artículo 279 nos dice que su denominación puede ser el nombre completo o apellido de uno o más socios, agregando sociedad en comandita simple o por sus siglas S en C, y S en C por A si es una sociedad en comandita por acciones. Sociedad comercial de responsabilidad limitada. Según el artículo 284, la sociedad comercial de responsabilidad limitada tiene una denominación, pudiendo utilizar además un nombre abreviado, al que en todo caso debe añadir la indicación Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o su abreviatura SRL. Ahora pasamos a lo que son a los socios. En sociedad anónima abierta tenemos el número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas. Tiene más de 750 socios y esto nos dice en el artículo 249. Sociedad anónima cerrada. Según el artículo 234 de la Ley de Sociedades, la SAC será constituida por un mínimo de 2 accionistas y un máximo de 20. Sociedad colectiva. El número mínimo de socios es de 2. Existen dos tipos de socios. Socio capitalista, aquel que aporta bienes a la sociedad. Socio industrial, el que desarrolla la actividad profesional en forma de servicios, trabajo, etc.
Sociedad en comandita simple. Tiene como mínimo 2 socios y no existe un límite de socios. Las aportaciones de los socios comanditarios solo pueden ser bienes o dinero. Sociedad en comandita por acciones. Tiene como mínimo 2 socios y no existe un límite de socios. Sociedad comercial de responsabilidad limitada. Se constituye con un mínimo de 2 socios y no puede exceder de 20 socios. Los socios no responden personalmente por las obligaciones sociales. Ahora continuemos con lo que es capital social. En sociedad anónima tenemos la sociedad anónima abierta, que es representado por participaciones y deberá estar pagada cada participación por lo menos en un 25%. Y esto nos dice en el artículo 84. Y también, como regla general, no existe monto mínimo para conformación del capital. Y también los socios pueden aportar en bienes o en efectivo. Y esto también nos indica en el artículo 74. Sociedad anónima cerrada. Según el artículo 74, como regla general no existe monto mínimo para conformación del capital. Se realiza aportaciones en moneda nacional y extranjera y en contribuciones tecnológicas intangibles. Los socios pueden aportar en bienes y en Sociedad colectiva. No se requiere un capital social mínimo y este cumple una función de garantía frente a terceros. Es una fuente de financiación propia, es decir, la empresa en principio no ha de devolverlo. La sociedad colectiva tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas con su propio patrimonio, aunque los socios también respondan de las deudas sociales subsidiaria, ilimitada y solidariamente. La sociedad colectiva se rige por el Código de Comercio. Sociedad en comandita simple. Está conformado por los aportes de los socios, colectivos y o comanditarios. Se encuentra dividido en participaciones. No existe un monto mínimo ni máximo de capital para la sociedad según el artículo 281. Sociedad en comandita por acciones. La integración de su capital está dividido en acciones. Estas pertenecen a los socios colectivos o a los comanditarios. Sus accionistas tienen una aportación y participación, y no existe un mínimo de capital, según el artículo 282. Sociedad comercial de responsabilidad limitada. Según el artículo 285, el capital social está integrado por las aportaciones de los socios. Al constituirse la sociedad, el capital debe estar pagado en no menos del 25% de cada participación y depositado en entidad bancaria a nombre de la sociedad. El capital está dividido en participaciones iguales acumulables que no pueden ser incorporadas en títulos valores ni denominarse acciones. Ya, ahora pasemos a lo que son los órganos. En sociedad anónima tenemos la sociedad anónima abierta, que la Junta General de Accionistas que es el principal órgano conformado por todos los socios accionistas de la empresa. Y esto está en el artículo 111. Ahora el directorio es el órgano nombrado por la Junta General de Accionistas, conformado como mínimo por 3 miembros, pueden ser socios o no de la empresa, y esto es obligatorio. Y esto nos dice en el artículo 155. Y ahora en la gerencia general es el órgano nombrado por la Junta General de Accionistas o el directorio. Puede ser un socio o no de la empresa, y esto nos dice en el artículo 185. Sociedad anónima cerrada. La SAC cuenta con una Junta General de Accionistas. Este órgano supremo está integrado por el total de socios. En el orden jerárquico le sigue el subgerente, el cual nos menciona en el artículo 245. Sociedad colectiva. Órgano de los socios. Es el órgano decisor de la empresa, teniendo bajo su poder la toma de decisiones relacionadas con la constitución de la empresa, razón social, capital, nombramiento de administradores, entre otros pactos. La administración de la sociedad colectiva se designa a través de la escritura social. En el caso en que no se indique a los administradores, se le designará a todos los socios capitalistas, menos a los socios industriales. También es posible designar a cualquier persona que no tenga condición de socio. Sociedad en comandita simple. Su órgano soberano es la Junta General de Socios.
Le sigue la administración y representación legal. Y por último, el órgano fiscal, que son los socios comanditarios. Es opcional que exista este órgano. Sociedad en comandita por acciones. Su órgano soberano es la Asamblea General, seguido de administración y representación legal, que son los socios comanditarios. Y por último, el órgano fiscal. Es obligatorio que exista este órgano. Sociedad comercial de responsabilidad limitada. Según el artículo 287 y el artículo 288, existe la Junta General de Socios, que representa a todos los socios de la empresa. Es el órgano máximo de la empresa. Existe el gerente, que es el encargado de la dirección y administración de la sociedad. Goza de las facultades generales y especiales de representante social. Y también existe el subgerente, que reemplaza al gerente en caso de ausencia. Ahora pasemos a lo que es la duración. En una sociedad anónima abierta es determinado o indeterminado, y esto nos dice en el artículo 19. Sociedad anónima cerrada. También nos dice que es determinado o indeterminado, el cual menos menciona en el artículo 19. Sociedad colectiva. Artículo 167. La sociedad colectiva tiene plazo fijo de duración. La prórroga requiere consentimiento unánime a los socios y se realiza luego de haberse cumplido con lo establecido en el artículo 175, que vendría a ser la transferencia. Sociedad en comandita. La sociedad en comandita y sociedad en comandita por acciones tendrán una duración de un tiempo determinado o indefinida, contados a partir de la fecha de la escritura de constitución de la sociedad, según el artículo 19. Sociedad comercial de responsabilidad limitada. La duración de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, salvo disposición contraria de los estatutos, tendrá una duración indefinida. Ahora pasemos a lo que es a transferencia. En sociedad anónima abierta, dice que la transferencia de acciones debe ser anotada en el libro de matrícula de acciones de la sociedad, y esto nos dice en el artículo 92. En la sociedad anónima cerrada, la transferencia de acciones debe ser anotada en el libro de matrícula de acciones de la sociedad, según el artículo 238. Sociedad colectiva. Artículo 271. Ningún socio puede transmitir su participación en la sociedad sin el consentimiento de los demás. Las participaciones de los socios constan en la escritura pública de constitución social. Igual formalidad es necesaria para la transmisión de las participaciones. Sociedad en comandita simple. Las acciones pertenecientes a los socios colectivos no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los socios colectivos y el de la mayoría absoluta, computada por capitales de los comanditarios. Las acciones de estos son de libre transmisibilidad, salvo las limitaciones que en cuanto a su transferencia establezca el pacto social, según el artículo 281. Sociedad en comandita por acciones. Para la transferencia de la participación del socio colectivo se requiere acuerdo unánime de los socios colectivos y mayoría absoluta de los comanditarios, computada por capitales. Para la del comanditario es necesario el acuerdo de la mayoría absoluta de los socios colectivos y de la mayoría absoluta de los comanditarios, según el artículo 282. Sociedad comercial de responsabilidad limitada. Según el artículo 290, la sociedad comercial de responsabilidad limitada contiene disposiciones destinadas a mantener el carácter cerrado de estas sociedades, es decir, que la sociedad permanezca en manos de sus fundadores. La adquisición de alguna participación social es por sucesión hereditaria, confiere al heredero o legatario la condición de socio. Gracias por su atención. Ahora continuaremos con lo que es características. En sociedad anónima abierta dice que tiene más de 750 accionistas,
más del 35% de su capital pertenece a 175 o más accionistas. Y esto nos dice en el artículo 249. Sociedad anónima cerrada. La representación del capital social es mediante acciones, el cual nos dice en el artículo 59. El número mínimo de socios es 2 y el máximo 20, el cual nos menciona en el artículo 234. En este caso, los socios solo responderán por sus aportes. No puede inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores, el cual nos menciona en el artículo 234. Sociedad colectiva. Los socios participan en la empresa en plano de igualdad. Los socios deben de responder con su patrimonio las deudas de la empresa. El número mínimo de socios es de 2 y existen 2 tipos de socios. Su constitución no requiere de un capital mínimo. En este caso, todos los socios participan en la sociedad en igualdad de condiciones. La administración, artículo 170 de la sociedad, corresponde separada e individualmente a cada uno de los socios. Sociedad en comandita simple. Es una sociedad personalista constituida por socios colectivos que aportan capital y trabajo. Responden subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales según el artículo 278. Sociedad en comandita por acciones. Es la que se compone de uno o varios socios colectivos que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones, según el artículo 278. Sociedad comercial de responsabilidad limitada. Según el artículo 294, la convocatoria y la celebración de las Juntas Generales, así como la representación de los socios en ellas, se regirá por las disposiciones de la sociedad anónima en cuanto le sean aplicables. También es una persona jurídica de responsabilidad limitada, lo que significa que los socios quienes la conforman no responden personalmente con su patrimonio, sino con el patrimonio de la empresa.